Bueno, ahora sí, pequeño resumen entonces, estamos trabajando con el TDA de lista, estamos implementando o hemos implementado la función copiar lista y la función menor de lista, en la que en ambas tuvimos que recorrer la lista para ir encontrando tanto el menor elemento como ir copiando uno a uno los elementos. Lo único que va a cambiar es justamente la acción que desarrollamos dentro de este ciclo for que nos permite recorrer de principio a fin esta lista. En copiar lista lo que hicimos fue ir leyendo lo que había en cada uno de los nodos, y eso que leíamos lo insertábamos en la lista que se nos pasó como parámetro, como referencia, ¿sí? Y lo insertábamos en esa lista para que quede guardado en esa otra lista, ¿ya? Y en el menor de lista, haciendo algo parecido, pero teniendo esta comparación en el cual si el elemento que acabábamos de leer era menor que el mínimo que ya conocíamos, que en un principio fue el valor del primer elemento de la lista, si esto se cumplía, entonces el nuevo mínimo iba a ser el elemento que acababa de revisar. Y una vez que termina de ejecutarse el ciclo for, que recorre de principio a fin la lista, voy a retornar, el valor que retorna esta función va a ser este valor mínimo que fue lo que yo definí como, o encontré que era el mínimo de esta lista. ¿Ya? Ahora estoy grabando la clase, ya se me había olvidado habilitar esa opción, por eso el resumen. Así que ahora seguimos para que ustedes puedan revisar esto igual después, lo puedan volver a ver, o los compañeros que no asistieron en esta sesión puedan igual revisarlo durante la semana y también como material de estudio. ¿Ya? Bueno, ahora está la función que permita eliminar elementos repetidos de la lista. Entonces vamos a eso. Una función que me permita eliminar elementos repetidos dentro de una lista, también va a ser una función que su importancia va a ser más que nada la acción y no el resultado, un resultado que pueda entregar de vuelta. ¿Ya? Cuando tengo o me enfrento a funciones de ese tipo, siempre voy a ir o siempre voy a hacer una función de tipo vacía, porque no estoy esperando nada de vuelta, sino que lo que me interesa es que se haga la acción que yo establezco dentro de esa función. En este caso, la función me va a ayudar para eliminar elementos repetidos. Por lo tanto, pongo un nombre que indique claramente qué es lo que va a hacer esta función. Y elimina repetidos dentro de una lista que yo le voy a entregar. Y esta lista, evidentemente, si yo quiero eliminar elementos repetidos, voy a tener que darle permiso, entre comillas, para poder hacerlo. Y ese permiso, que no es un permiso como tal, sino que es simplemente que este cambio sea visible, lo doy con ampersand, recuerden. ¿Ya? El paso de parámetro por referencia. Ahora copio el prototipo que acabo de hacer, voy abajo, pego, borro punto y coma y abro y cierro llaves. ¿Ya? Entonces, ahora, para eliminar los repetidos, lo que necesito hacer es recorrer la lista, fijarme en alguno de estos elementos y el resto del recorrido, lo que me queda por recorrer, comprobar si efectivamente hay algún elemento que sea igual al que estoy mirando actualmente. O sea, me fijo en uno, pero sigo recorriendo y comparo si es que el elemento que voy encontrando a medida que voy avanzando es igual al que estoy actualmente mirando. ¿Ya? Entonces nos vamos a apoyar también con el ciclo for, porque tengo que recorrer la lista. ¿Ya? Aquí hay un error en este menor de lista porque el nombre de la lista cambia.
menos mal me di cuenta aquí, esto cambia. ¿Ya? Aquí, por lo tanto, también va a cambiar porque el único parámetro que tenemos es lista. Antes, en la primera función, teníamos dos parámetros que eran fuente y destino. ¿Ya? Voy a minimizar un poco. Ya. Ya que tenemos seteado nuestro ciclo for, lo que voy a hacer, como ya lo he hecho anteriormente, es fijarme en un elemento, que va a ser lo que recupere en una cierta posición. ¿Sí? Posición que va a estar dada por la posición que me corresponda ejecutar en el for, o por el número de la iteración que me corresponde ejecutar en el for. Como les dije, mientras tengo la lupa o tengo mi atención fijada en ese elemento, también voy a tener que seguir recorriendo la lista y comprobar si es que hay algún elemento que sea igual a este, que en este caso recordemos que se llama elemento. Para eso me voy a apoyar nuevamente del ciclo for, en el cual voy a ocupar, para que se distingan, otra variable contadora que se va a llamar siguiente. ¿Ya? Entonces J va a ser el siguiente del elemento que acabo de revisar. Y ahora lo que me queda es ir sabiendo que hay en estos nuevos puestos que son el camino que sigo avanzando, ¿ya? Y saber si es que ese elemento que hay acá es igual al que tengo en mi lupa o tengo en la mira desde un principio, que recuerden que era elemento. ¿Ya? Esto lo voy a hacer, como les dije, voy a crear variables que quizás en alguna implementación no son tan necesarias. Voy a poner elemento 2, ¿ya? Que va a ser el recupera del J de lista. Por lo tanto, me voy a fijar en el valor que está en esta posición, que me marca esta iteración, ¿ya? La de este ciclo for. Y luego consulto, ahora que sé qué es lo que hay en el que estoy revisando y en el que, por el cual me voy moviendo, consulto si es que elemento, que fue el que tengo en revisión, es igual al elemento 2, que es por el que me estoy moviendo. Lo que debo hacer es justamente eliminarlo. ¿Ya? Lo que voy a hacer es eliminar el que acabo de encontrar. ¿Sí? O sea, si el elemento que estoy revisando, por el que me voy moviendo, repito, es igual al que tenía en la lupa, ese lo elimino. ¿Se entiende? O sea, parto, imagínense en esta lista, que está compuesta por, voy a escribir acá abajo, un poquito más corto, parece. ¿Ya? Esa es mi lista. Cada uno de los nodos tiene esa información. ¿Ya? Y imagínense que ese es el puntero que los va, recuerden esta cadena, este hilo, esta cuerda que se va enganchando unos con otros. Entonces parto el ciclo for, ¿sí? El primero, el original, con este valor. Este es, en este caso, elemento, porque ese es el recupera de la primera posición de lista. ¿Ya? Para el siguiente, ¿sí? Para el siguiente for, significa que me voy a empezar a mover desde el siguiente, ¿sí? Cuando J es siguiente,
del i de lista. Por lo tanto, como en el primer caso i es 1, el siguiente va a ser desde acá. O sea, aquí opera el ciclo for que está operando con el i, y esto sería con j. ¿Ya? Entonces, elemento, recuerden que era 5, y aquí comienza el otro ciclo for. Lo primero que hago es revisar este elemento. En este caso, pasaría a ser temporalmente elemento 2. ¿Ya? Por el recupera de j. Recuerden que j es el siguiente de i y era 1, entonces sería la segunda posición. Y consulto si es que elemento es igual a elemento 2, ¿ya? O sea, si es que esto es igual a esto, voy a eliminar el elemento 2, o sea, lo que estoy acá, o suprime en la posición j, que en este caso sería esta posición. ¿Ya? Como acá elemento y elemento 2 no son iguales, no voy a hacer nada y voy a volver a la siguiente iteración del for, que ya sería la tercera posición, o sea, el siguiente de el j, perdón, el siguiente de la posición 2, que en este caso obviamente es la 3. Ahora elemento 2 pasa a ser 5, y consulto, elemento que era 5, ¿es igual a elemento 2 que es 5? Sí. Por lo tanto, voy a suprimir lo que hay en la posición j. ¿Ya? Y entonces voy a eh, eliminar este elemento. ¿Sí? Eso es lo que haría suprime j. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo suprimo este elemento, fíjense que cambié de 4 elementos, cambié a 3 elementos. Eso, si lo pueden acá ver gráficamente, me va a influir en la cantidad de veces que se va a ejecutar j. ¿Sí? Obviamente ahí va a haber un cambio, que se va a eliminar 1. Por lo tanto, va a haber un cambio en cuántas veces se va a ejecutar j. Para que esto no ocurra, ¿sí? Para que no se vea afectado este ciclo for y termine, ¿cierto? Porque aquí el fin de lista, como le acabo de eliminar un elemento a esta lista, va a modificar su valor. ¿Ya? Lo que debo hacer es disminuir ese contador en 1, porque disminuí la cantidad de elementos de la lista también en 1. ¿Sí? Así entonces se va a haber eliminado ese 5, j va a pasar por este nuevo elemento, recuerden que le resté 1, pero después le voy a sumar 1, por lo tanto voy a volver a quedar en 3, es como que no hubiera hecho nada, nuevamente la tercera posición de la lista, veo cuánto es, elemento 2 va a ser 7, los comparo, como no son iguales no hago nada, y ya llego al fin de la lista. Y ahí toma nuevamente control el for de arriba, el for del i, y elemento ahora va a ser 2. ¿Sí? Y lo que queda por recorrer es j. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces ese j menos menos es justamente porque acabo de suprimir un elemento de esta lista. Por lo tanto, esta cantidad de elementos, cantidad de ejecuciones que va a tener el segundo for, se va a ver afectado. Para que esto no ocurra, j menos menos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Si pueden dejar los comentarios por mientras. Ya, súper. Bueno, ahora vamos a pasar nos vamos a saltar un poquito este orden. Ya tenemos las 3 primeras. Nos vamos a saltar a la última, a la función 5, que nos pide crear una función que encuentre todos los clientes que viven en una determinada ciudad. ¿Ya? Les voy a dejar de compartir un poco para buscar el proyecto entero, ya las modificaciones que tenemos que hacer. Vuelvo enseguida.
Ahora sí, volvamos. Recapitulando entonces, lo que nos falta es hacer la función que encuentre todos los clientes que viven en una determinada ciudad. ¿Ya? Ahora vamos a cambiar un poquito lo que nosotros conocíamos de nuestra lista como solamente una lista de números enteros, que eso era lo que guardaba cada nodo, a una lista de clientes. O sea, cada nodo va a contener un cliente que a su vez tiene toda esta información: nombre, edad, teléfono, dirección, ciudad, región. Y lo que debe hacer la función es indicarnos o encontrar cuáles son los clientes que viven en una determinada ciudad. O sea, vamos a filtrar por uno de los campos que tiene esta estructura de tipo cliente. Entonces, el cambio significativo es en esta parte. Este archivo, el primer lista struct.h que ustedes pueden ver acá y el que estamos viendo en pantalla, es el original, es el que hemos revisado hasta el momento. Esto funcionaba como lo expliqué hace un rato, en que existía una estructura de tipo lista, en el cual, la cual, perdón, va a tener un campo que se va a llamar primero y que es de tipo puntero a estructura nodo, o sea, es la dirección de memoria de una estructura de tipo nodo que va a ser considerada o considerado el primer nodo de esta lista, y un constructor nulo que va a hacer que cuando se inicialice una estructura de este tipo, sin ningún parámetro, se va a indicar como nulo el campo primero. O sea, su puntero a un elemento va a estar con un valor nulo. Y cada nodo es un tipo dato, o la información que estamos guardando, que es definida por macro como un entero, y que tiene nombre dato. Y lo que lo hace una lista, o lo que lo hace una lista enlazada simple, es este puntero al siguiente elemento. Y el par de constructores que ya creo que se manejan, qué es lo que hace cada uno. Ahora, el cambio, ya no vamos a tener números, sino que vamos a tener clientes. Imaginarán que el cambio es acá. ¿Sí? Ya tipo dato va a dejar de ser entero y ahora tiene que ser cliente. Y eso es lo que hacemos acá. Por lo tanto, defino la estructura que va a ser de tipo cliente, la misma estructura que me dieron, ¿cierto? En la instrucción. Esa es la estructura que estoy guardando, que creé en mi código. Y ahora tipo dato ya no va a ser entero. Cada vez que yo me refiera a tipo dato dentro de mi TDA, va a ser o va a hacer referencia al cliente. ¿Sí? Cliente, que es la estructura que acabo de definir acá arriba. Entonces, ahora cada uno de los nodos guarda un cliente, no un número entero. ¿Sí? Y el resto sigue igual, lista sigue igual, nodo sigue igual, ningún problema con eso. ¿Cuál es, de momento, si ustedes llegan y cambian eso, el único problema que tenemos con esto? ¿Sí? ¿Alguien que me diga cuál es el problema de esto? Hacer estos simples cambios. Yo aquí lo que hice fue borrar int, puse cliente y definí la estructura cliente. No cambié nada más. Pero si yo trato de compilar, van a aparecer errores. ¿Cuáles creen que son esos errores? ¿Y por qué? Por favor, si alguien puede levantar la mano o escribir. Pista, bueno, desencadena justamente por hacer el cambio. Hay cosas que habían que ya no hay. Y ustedes me van a decir cómo no va a haber cosas que antes habían, si ahora incluso puse más cosas. ¿Sí? Pero hay algo que choca, no es la misma cosa. ¿Dónde puede haber problemas con esto? ¿Que tienen más de un dato? Sí, sí, se puede considerar como una respuesta correcta, pero hay algo un poco más específico. Fíjense, aquí hay otra pista. Tuve que comentar, para que esto compilara rápido, la función localiza, porque esa función me estaba entregando un problema. ¿Pero qué problema? Fíjense que ninguna de las otras
me indicó ese problema. ¿Ya? Aquí yo creo que si ustedes lo hubieran modificado, imprime, de seguro igual lo hubiera tirado ese problema. Yo aquí, por lo que estoy recordando, imprime lo tuve que modificar. Por eso está todavía así. ¿Cuál es el problema que puede acarrear este cambio? ¿Ya? Voy más acá. Tuve que comentar localiza. Ya, ahora sí. ¿Quién me dice? ¿Cuál es el error que había? A pantalla completa localiza. Ya, le digo la línea donde está el error. Exacto. La función recupera, bueno, mejor dicho, la función recupera, devuelve un tipo dato. Está devolviendo un cliente, porque lo acabo de cambiar. ¿Sí? Recupera me está devolviendo un cliente. Eso funciona perfecto. ¿Cuál era el problema que generaba eso? No era la función recupera. ¿Sí? Es que toda, toda función que yo esté tratando o dentro, haciendo la asociación con un número entero simplemente, exacto, como estamos tratando de igualar este nuevo tipo de dato que pasó a ser un cliente y que podría pasar a ser cualquier cosa, yo antes siempre asumía que esto eran números enteros. Por lo tanto, en la programación podría darme la facilidad de que aquí, si quería, vamos a obviamente cambiarle la función, pero si aquí yo podía decir esto, porque recupera sabía que si bien era de tipo dato, ese tipo dato era entero. Entonces podía decir que si lo que recupera me devuelve es igual a 5, hago algo, cualquier cosa, da lo mismo. Pero resulta que ahora recupera, como es de tipo dato y yo cambié la macro, ya no es un número entero. Entonces, ¿cómo puedo? No puedo decir si cliente es igual a 5, porque cliente es una estructura, no es un número entero. Puede que dentro tenga un número entero, pero no es un número entero. ¿Ya? Y por eso les dije que imprime también era una función que lo más probable es que me iba a entregar problemas. Aquí, si no me equivoco, yo la modifiqué. No, no la modifiqué. No. Eh, entonces, cuando yo trato de hacer la, la comparación entre dos cosas que no son del mismo tipo, evidentemente me va a entregar un error. Por lo que tengo que tener cuidado con esas comparaciones tan directas, ¿sí? O que si bien mi programa evolucionó, ya, y ya no estamos viendo esta información como un número, sino que como cliente, o después a futuro este cliente va a tener más información, ya va a tener también el apellido, el root, etcétera. Si le sumamos más características, voy a tener que igual modificar un poco el código que ya había implementado. ¿Ya? Así que esa es la precaución que tienen que tener cuando ustedes modifican el tipo de dato que va a almacenar cada nodo. ¿Ya? Las funciones que intervienen con la información que hay dentro de los nodos. Las funciones que son de tipo dato van a seguir funcionando, van a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Hay que simplemente sacarle lo que hay dentro. Pero las funciones un poco más específicas, como el imprime, como el localiza, etcétera, eso también se va a ver afectado, por lo tanto hay que hacerles pequeñas modificaciones según lo que yo vaya implementando. ¿Ya? Así que ojo con eso. También hay en los ejercicios que están planteados para el día jueves, que fue lo que dejamos pendiente el jueves pasado, que se supone que lo íbamos a hacer hoy día, pero cambiamos un poquito los planes. También hay que hacer un cambio en cuanto a al TDA de cola, hacer una cola de clientes. Entonces van a tener que pasar por algo similar. ¿Ya? Les pido ojalá lo puedan hacer y lo revisamos el día jueves, lo vamos a resolver el día jueves, pero les pido ojalá que ustedes lo puedan revisar antes. ¿Ya? Es un cambio muy similar al que tienen que hacer acá, tener cuidado con también las funciones que hayan implementado, como el imprime, etc.
¿Ya? Y bueno, yo aquí tengo ya la función hecha. ¿Cuál receta de cocina? Aquí saqué listo el plato ya preparado. La función tiene que buscar en una lista por una cierta ciudad. Entonces, voy a hacer una función de tipo vacía que simplemente me va a indicar eh, cuáles son los que cumplen con esta característica. La función se va a llamar búsqueda por ciudad porque justamente eso es lo que hace. Le voy a pasar una lista como valor, porque simplemente necesito saber qué hay dentro, no necesito modificarla. Y el otro parámetro va a ser una cadena. ¿Sí? Una cadena que va a tener la ciudad que yo le paso como parámetro. ¿Sí? Esto puede ser cualquier cosa y como ustedes bien saben acá pueden ser los paréntesis en blanco. Tienen que ser los paréntesis en blanco para la extensión. ¿Ya? Bueno, aquí como prueba yo creé 6 clientes. ¿Ya? Los creé a ustedes 5 y también me creé yo. ¿Ya? Y lo que hice fue me inicialicé estos clientes, que son estructuras, recuerden, que tenían nombre, tenían edad, tenían root o teléfono, no recuerdo bien, que tenían, ¿cuál era? Que tenían dirección, ¿ya? Que tenían una ciudad y que tenían una región. ¿Ya? Entonces yo me puse en una ciudad distinta para ver si me filtraba. ¿Ya? No sé si lo había mencionado, pero las estructuras, cuando yo las declaro, ¿cierto? Generalmente trabajábamos con eso. Y después una función nos entregaba los valores. Pero yo también puedo inicializarlas, ¿sí? O sea, darle un valor inicial al principio. Y eso se hace entre llaves y cada uno de los campos separados por una coma. Y luego el valor que le voy a asignar a cada campo. Ojo que estos campos son numéricos y estos campos son de cadenas, por lo tanto tienen las comillas dobles. No todos tienen las comillas dobles. Si se fijan bien acá, estos son números. ¿Sí? Entonces pueden inicializarse de esa manera. No necesariamente tengo que obtener esos datos desde otra función, sino que puedo inicializarlos directamente. Ya que tengo los clientes inicializados, que los voy a conocer como A, B, C, D, E, F, lo inserto a la lista, en una lista de clientes que creé, y en posiciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a buscar por cliente, o sea, perdón, buscar por ciudad en esta lista de clientes todos los que viven en Santiago. Por lo tanto, debería aparecer solo yo. ¿Sí? ¿Y cómo opera esta función? Bueno, lo mismo que hemos hecho, porque acá al final el gran cambio que hicimos fue filtrar por ciudad, ¿ya? O sea, perdón, el gran cambio que hicimos fue cambiar el TDA para que en vez de números guardara clientes. Entonces recorro esta lista de clientes. Fíjense que el for es lo de mayor extensión acá. Y lo que hago es simplemente ir recuperando, y aquí la función recupera vuelve a funcionar, ¿sí? Por mucho que ahora sea un cliente y no un número, porque lo que yo necesito asegurarme es que donde yo la voy a almacenar sea del tipo de dato que me devuelve recupera. Incluso acá podría haber sido tipo dato. ¿Sí? Y aux, esta variable de tipo dato que estoy creando, va a tener almacenado lo que me devuelva esta función recupera de una cierta posición de la lista, ¿sí? De la lista que me pasaron como parámetro. Y me apoyo de la función de comparación de cadenas de la librería string, sí que lo mencionamos en clases anteriores, la función string comparison, en la cual si lo que me devuelve la función string comparison es igual a 0, que significaba que ambas cadenas eran iguales, lo voy a imprimir por pantalla. En este caso, lo que yo comparo dentro de string comparison es el campo ciudad de auxiliar, que es lo que acabo de leer, ¿sí? Auxiliar en la estructura cliente, y dentro de la estructura cliente hay un campo que se llama ciudad, y lo comparo con ciudad, que es el parámetro que yo le entregué a esta función búsqueda por ciudad. Si esa comparación en string comparison resulta o esto retorna un 0, significa que son iguales. Por lo tanto, yo imprimo ese cliente. ¿Sí? Y ahí puedo imprimir todos los campos del cliente.
¿Sí? Ojo con esto, porque si ustedes agregan un campo o le cambian el nombre a un campo, imagínense en lista struct.h, nombre ya no se llama nombre y se llama name, por decir algo, esto me va a arrojar un error porque eh, no va a encontrar el campo que se llama nombre. ¿Sí? Por lo tanto, ahí tienen que tener siempre cuidado de cómo lo realizan. Sí, pero en este caso, como yo sé y definí bien la estructura, tengo que imprimir todos los datos del cliente que vive en esa ciudad. ¿Sí? ¿Se entiende? La función entonces pide una lista y una cadena como parámetros, y lo que hace es recorrer la lista e ir preguntando, sabiendo qué es lo que hay dentro de cada uno de los nodos, que ahora van a ser clientes, y si el campo ciudad de ese cliente es igual a la ciudad que yo pasé como parámetro, me imprime por pantalla ese cliente. De esta forma, obviamente le agregué aquí una decoración para que lo fuera separando, etc. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos ok con esto? Lo que deben tener en claro en este ejemplo es que simplemente basta con reemplazar tipo dato para que mi TDA siga funcionando de la misma manera. Para él va a ser indiferente si es que esto es un número real, un cliente, un estudiante, un vehículo, lo que sea. Pero sí debo tener cuidado con las funciones que son muy específicas, ¿ya? Con las que tienen interacción con, algún elemento. ¿Ya? No puedo seguir comparando esto directamente a un número entero porque lo que tira acá recupera, lo que devuelve recupera, no es un número entero, sino que es un cliente. ¿Ya? Esas son las precauciones que debo tener. ¿Sí? Comentario, acá ustedes pueden hacerlo de la manera rápida, si es que necesitan solamente probar una función nueva, ¿ya? Pueden comentar dónde le está arrojando el error, ¿sí? Comentan el prototipo, comentan la función, prueban y si funciona, después tengo que ingresar a la función donde había un error y tratar de modificarle la parte y ajustarla al nuevo tipo de dato que está manejando mi TDA. ¿Ya? Pero para efectos de primeras pruebas, basta con comentar y ver si está funcionando y luego me dedico a arreglar esto para localizar bien dónde está el error y qué es lo que debo modificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bien importante esto porque nos extiende el funcionamiento del TDA a algo ya un poco más aplicable a ejemplos de la vida real. ¿Ya? No es muy práctico, no es muy útil tener un listas de números solamente, sino que generalmente vamos a necesitar guardar más información. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, chicos, nos tomamos un break. Necesito 5 minutos, quizá un poquito menos. Les pido no se desconecten para que veamos el último ejercicio. ¿Ya? Vuelvo en 5 minutos. Voy a silenciar acá el micrófono, voy a dejar compartir esta pantalla. Perdón, esa pantalla, ya por si quieren revisar eso. Y como les digo, vuelvo en 5 minutos.
Ya, volvemos. Bueno, la última parte, o lo último que vamos a revisar hoy día, es el ejercicio en el que nos piden crear una función recursiva que realice el ordenamiento de los nodos en orden ascendente, y también tenemos que asumir que la lista no está vacía. ¿Ya? Volvemos, recapitulamos un poquito con lo de nuestra lista original, que solamente manejaba números, ¿ya? Para casos de este ejemplo. Para lograr esto, se introduce un nuevo algoritmo que es el merge sort. ¿Ya? El merge sort es un algoritmo de tipo divide y vencerás. ¿Ya? O sea, vamos a ir dividiendo en subconjuntos la entrada original para lograr ordenarlos, en este caso de manera ascendente. ¿Ya? Es inventado en el año 45 por John von Neumann y permite ordenar elementos de manera recursiva. Ya ustedes ya saben qué es lo que es recursivo, que dentro de una función se va llamando a esa misma función, ¿ya? Con diferentes parámetros, ¿ya? Siempre o cada vez que se hace recursión, esos parámetros van tendiendo más a la condición de término, ¿ya? O condición final, que siempre debe tener una función recursiva y que lo limita de no ser una función o un bucle infinito. La idea del merge sort es dividir la entrada en dos partes. ¿Ya? Lo que nosotros le ingresamos a esta función merge sort se divide en dos, que para efectos del algoritmo se conoce como split, de separar o de dividir. Luego ordena estas dos mitades, ¿ya? Que es la parte de ordenamiento o sort en inglés, y finalmente las une, o lo que se conoce como merge. Algunas características son que si la lista contiene uno o ningún elemento, se retorna a la misma lista, ¿ya? Porque no, obviamente no va al caso ordenar una lista que no tiene elemento, y si hay una lista que tiene un elemento, evidentemente se hay el orden. ¿Ya? Aquí nosotros como restricción pusimos que la lista no estuviera vacía, por lo tanto es un caso que no debemos considerar cuando vayamos a implementar el código. Para los demás casos, es decir, cuando la lista tiene desde dos elementos en adelante, se divide esta lista en dos mitades utilizando una función que vamos a llamar split, ¿ya? O separar, o dividir. Estas listas se ordenan recursivamente, o sea, ambas mitades se ordenan recursivamente utilizando la función sort, o de ordenar una lista. Y finalmente se unen de manera recursiva las dos listas utilizando la función merge. O sea, esta función, si bien es una función recursiva, o podríamos definirla como función recursiva, no es que sea solamente una función, ¿ya? No es la función que hemos visto hasta ahora de, por ejemplo, el factorial, que la función factorial dentro de sí misma se llama factorial, sino que se apoya de otras funciones y que sigue siendo recursiva, pues se sigue llamando en esas otras funciones a sí misma. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona, un ejemplo que está incluso en Wikipedia, que explica o grafica, mejor dicho, cómo funciona el merge sort. Nosotros tenemos una lista, ¿ya? O puede ser un arreglo también, ahí va a depender de lo que nosotros queramos, pero el principio es el mismo, que le entregamos a esta función recursiva de merge sort. ¿Ya? Esa es la lista que tenemos, 38, 27, 43, 3, 9, 82 días. Utilizando la función split o dividir la lista, la separamos en dos, ¿ya? Y obtenemos estas dos listas, la primera mitad, ¿cierto? Hasta el 3, y luego lo que resta. Recuerden que la división, o sea, las acciones son recursivas, por lo tanto esto se va a seguir dividiendo, ¿ya? O sea, esta lista se va a dividir en 38,27 y 43,3, ¿sí? Y esto a su vez se va a volver a dividir, va a quedar en 38 y en 27. Esto va a quedar en 43 y 3. Acá esta lista que tenía 3 elementos se dividió en 982 y 10, y esto recursivamente hasta llegar al final se va dividiendo y llega a 982 y acá finalmente 10.
luego de que dividí, de que ocupé la función split, me toca ordenar. ¿Sí? Aquí ya está todo dividido. Ahora toca ordenar. Esto se ordena, ¿cierto?, de menor a mayor. Si tomamos estos dos elementos, resulta esta combinación, 27,38. Acá resulta 3,43, acá se sigue ordenando, acá se sigue ordenando. Y esto también se va ordenando de manera mezclada. Acá es donde se realiza el merge. ¿Ya? Entonces, se parte por el menor elemento de 1. ¿Sí? Y así es como también se obtiene esto. Fíjense, tengo estos dos conjuntos, 27,38 y 3,43. Por lo tanto, voy a partir por el menor de ellos. Siempre me fijo en cuál de los dos de estos va a ser el menor. En este caso, el 3. Luego voy a incluir el 27. Y luego voy a incluir el menor del segundo elemento, que va a ser o el 38 o el 43. Y así es como logran ordenarse, ¿ya? Utilizando la función eh, tanto sort como merge, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, lo que necesita este algoritmo para funcionar es dividir recursivamente, ordenar y después juntar. ¿Sí? Aquí dividimos recursivamente hasta que ya dividimos todo, lo ordenamos, este paso es sort, y el merge es mezclar esto. ¿Ya? Si después se pueden fijar, eh, voy a tener el orden acá de la misma manera. El menor de estos dos, 3, va acá, después el primer elemento de este, el 9. Del segundo elemento, ¿cuál es menor? El 10, por lo tanto va acá, y luego va el 27. Del tercer elemento, ¿cuál es menor? El 38, y va acá. Y se encuentra con que el 43 es menor que este y también lo mezcla acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llevo eso a código? Lo primero, para llevarlo a código, es considerar que tengo estas tres partes. Tengo el dividir, el split, tengo el ordenar, sort, y la función merge como tal, que es juntarlo, ¿ya? O el merge sort. Denme un segundo para buscar el código. Ya, entonces tengo las tres funciones. Lo primero es dividir las listas, ¿cierto? Una función que se va a encargar de dividir estas listas para finalmente generar dos listas más, que va a ser frente y fondo. Lo que yo voy a, o cómo yo voy a conocer a estas dos listas que se generan. Voy a tener una lista original, que va a ser lo que yo le paso, y voy a tener dos que yo solamente les voy a entregar como parámetro para que guarden ellas. Fíjense que la lista original la paso como valor y la frente y fondo las paso como referencia. Por lo tanto, aquí yo voy a guardar. ¿Sí? De aquí solamente voy a leer. ¿Sí? Entonces, dividir lista tiene esos tres parámetros: la lista original, pasada como valor, y una lista de frente y una lista de fondo, donde voy a almacenar la primera y la segunda mitad. Luego tengo unir las listas ordenadas, que va a utilizar como parámetro dos listas. ¿Sí? Esta función de unir listas ordenadas es lo que yo revisé acá, en esta parte. Estas listas ya están ordenadas, ¿sí? Y están listas para ser unidas. Y finalmente el merge sort es el que va a modificar la lista general, ¿ya? Apoyado obviamente de las otras funciones y de sí misma porque es recursivo. Entonces bajemos a ver un poquito el código. Vamos a partir con el merge sort, que es la parte principal. Disminuir un poco. Ya, merge sort, yo le entrego una lista, que es la lista que yo quiero que se ordene, por lo tanto la paso como referencia.
¿sí? Creo dos listas auxiliares que me van a servir para dividir la lista, me van a servir como frente y fondo. Y voy a limitar esto a que si la lista que estoy entregando es nula o tiene un elemento. ¿Ya? Recuerden que acá si el campo primero de la lista era nulo, significaba que no tiene ningún elemento o que está vacía, y que si el campo next del primer elemento de la lista también era nulo, significaba que tenía un elemento. Por lo tanto, si estoy en cualquiera de estos dos casos, voy a simplemente retornar y no hacer nada, ¿ya? Porque la lista es la misma. Y en el caso contrario, en el caso de que esto no se cumpla, efectivamente voy a modificar la lista. Lo primero que debo hacer es dividir la lista. ¿Sí? Lista, o lo que va a dividir es la lista original que me pasaron, y entrego como parámetro frente y fondo, o en este caso auxiliar y auxiliar 2. ¿Sí? Para que almacenen en esas listas la lista de frente y la lista de fondo. ¿Ya? Dividir lista es una función que va a tener dos punteros a nodo, ¿ya? Puntero 1 y puntero 2, que van a generar, o que como valor inicial, van a tener los primeros valores de la lista. ¿Sí? En este caso, lista punto primero y lista primero punto next. Perdón, es flecha next. ¿Ya? Y mientras el puntero sea distinto de nulo, o sea, mientras siga habiendo elementos, voy a ir moviéndome a través de esta lista. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? En un momento, este puntero va a ser nulo, ¿ya? Y me voy a dejar de mover. En el caso de que me mueva, de que el puntero 1 sea distinto de nulo, voy modificando el puntero y voy avanzando. ¿Qué voy a lograr con esto? De que voy a encontrar las posiciones donde voy a poder darle el punto de partida tanto a la lista del principio, a la lista del frente, como a la lista del fondo. Por lo tanto, ya sé dónde parte cada una de las dos. ¿Ya? Luego voy a, después de que divido esta lista, ¿sí? Que es lo que hice acá, voy a repetir, ¿cierto? O hacer la recursión como tal del merge sort. Esto significa volver a ejecutar esta misma función. Fíjense que estoy dentro de merge sort, voy a hacer la recursión, pero ahora el parámetro cambia. Ya no entregué lista, como si lo hice, no sé si esto lo tengo guardado, sí. Aquí, fíjense, yo entregué una lista A, y esa es la primera llamada a la función merge sort, que es recursiva. Por lo tanto, la primera, lo dijimos en su momento, la primera ventana de ejecución es con A como parámetro. Por lo tanto, A es lista, y lista es lo que se entrega acá, o esto reemplácenlo por una A, ¿sí? Eso sería A. Y entrego dos listas auxiliares para guardar el frente y el fondo. Esto va a la función que acabamos de revisar, que mueve los punteros y me devuelve, ¿cierto?, el punto de inicio para cada uno de estos. Y luego me encuentro con que debo hacer merge sort para esto, para auxiliar 1, que es la lista del frente. Por lo tanto, abro una nueva ventana de ejecución con que esto ya no es A, sino que es aux1. ¿Sí? O le voy a poner ahí un símbolo para que se diferencie este. Que a su vez se va a nuevamente dividir, fíjense, recursivamente, y va a tener como apoyo dos nuevas listas que van a ser el frente y fondo de esta nueva lista, que podríamos decir que esto era A, esto es auxiliar 1 y esto es auxiliar 2. Cuando me toca hacer la recursión, esto va a ser A, esto va a ser auxiliar 1 y esto va a ser auxiliar 2. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuándo voy a detenerme? Cuando lista punto primero sea nulo.
Aquí le recuerden que le cambié el nombre. Esto era lista. Sí, por eso me confundí un poquito. Ahí sí. ¿Ya? Cuando lista primero sea nulo, cuando ya no pueda dividir más. Ahí se va a cerrar la ventana de ejecución. Fíjense que esto se va a ir dividiendo eternamente hasta que me toque ordenarlas. ¿Sí? Y cuando tengo que ordenar, perdón, cuando tengo que juntarlas, cuando tengo que hacer la última parte que es el merge y unir las listas ordenadas, es simplemente ir comparando, hacer esta comparación de cuál era dentro de la lista 1 y 2, cuál era el mayor y cuál era el menor. Aquí no lo vamos a explicar línea en línea, pero que se entienda. Simplemente me meto en cada una de las dos listas que se me pasaron como parámetro, creo algún par de listas de apoyo para ir guardando, y voy comparando cuál de las dos es mayor. Por lo tanto, si una es mayor que otra, como mi idea es ordenar de menor a mayor, el que sea menor es lo primero que voy metiendo dentro de la lista que tengo como resultado. Fíjense que creo una lista auxiliar que llamé resultado, y es donde yo voy a ir almacenando estas comparaciones que voy haciendo. ¿Ya? De los elementos, ¿cierto? De lista 1 y lista 2, que fueron estas dos mitades que yo pasé. Esta parte es lo que se hace acá. ¿Sí? Esto sería lista 1, esto sería lista 2, y esta sería la lista resultado. Como esto es recursivo, recuerden que se van cerrando las ventanas de ejecución, por lo tanto esta fue la última recursión que corresponde a esto se junta con esto, resulta esto, y se tiene que cerrar la ventana de ejecución que venía antes, por lo tanto esto va a ser lista 1, esto va a ser lista 2 y esto va a ser resultado. ¿Ya? Así como dividir recursivamente, tengo que empezar a cerrar y a juntar, y eso es lo que voy haciendo justamente acá. ¿Ya? Entonces el merge sort es este algoritmo en el cual yo tengo un conjunto de números, una lista o puede ser un arreglo también, como les dije, y lo divido recursivamente en mitades, esas mitades las ordeno, o sea, perdón, lo termino de dividir, esas divisiones las ordeno, creo nuevas listas y esas listas las voy juntando. Y finalmente llego a la lista ordenada de menor a mayor. Si quisiera ordenarlas de mayor a menor, evidentemente cuando las junto, las condiciones de cuál ingreso primero a esta nueva lista resultados son las que deben cambiar. ¿Ya? Esto es simplemente comparaciones de cuál es mayor entre uno u otro. Fíjense que aquí lista 1 primero dato, si es menor o igual a lista 2 primero dato, o sea, no estamos fijando en el primer elemento de cada uno, y se hace algo que es que el resultado primero sea el lista 1 primero. ¿Sí? Como lista 1 primero era menor que el lista 2 primero, el resultado primero es lista 1 primero, porque ese era el menor de los dos. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Comentarles que todos estos códigos que revisamos hoy día, los primeros que hicimos, los tres primeros que hicimos, y estos últimos que revisamos, que ya estaban hechos, están todos en el campus virtual, ¿ya? En la sección, voy a retroceder un poquito, en la sección de la semana 8. ¿Ya? En la semana 8 están la presentación del ejercicio. Aquí me falta cambiarle la fecha, ¿ya? Pero esta es la clase de hoy día. Están los ejercicios, está esta presentación del merge sort, y aquí está todo el código fuente de los 5 ejercicios. ¿Ya? El 1 al 4, y aquí el 5 que es el que respecta a los clientes. ¿Ya? Esto sí que pueden revisarlo, pueden modificarlo. Sería interesante que el merge sort lo hicieran al revés, que pudieran hacer una función que lo ordene de mayor a menor. ¿Ya? Y el día jueves, aquí me falta modificarlo, esto es el calendario antiguo, vamos a tener nuestra segunda clase de ejercicios, que vamos a revisar los ejercicios que quedaron planteados en la presentación del TDA de cola, que son estos que aparecen acá. Reciba una cola y elimine todos los elementos pares. Dado la cola de clientes, generar una función que reciba la cola de cliente, imprimir por pantalla todos los que son mayores de 18, ordenar de menor a mayor los clientes por edad, y recibir una cola de cliente y lo imprima por pantalla alfabéticamente. ¿Ya? Eso es lo que vamos a revisar el día jueves.
en la primera parte de la clase. La segunda parte vamos a hacer ejercicios tipo prueba, les voy a mostrar algunas pruebas de semestres pasados y también se las voy a subir a Campus Virtual ese día, ¿ya? Y espero también el jueves darle todos los detalles de la evaluación del próximo día, martes 4 de agosto, ¿ya? En cuanto a cómo se va a evaluar. Ustedes saben desde ya que el contenido es todo lo que hemos revisado. El jueves les voy a dar los detalles de si se va a hacer en campus virtual, si va a ser una guía que yo les envíe, cuánto tiempo van a tener, etc. Esos detalles se los doy el jueves. ¿Sí? ¿Está claro? El video va a estar de esta clase, por si quieren revisar algo, va a estar durante el transcurso de la tarde, probablemente en la noche, ya para que lo revisen desde mañana. Y recuerden que el taller número 5, correspondiente al TDA de lista, va a estar disponible mañana en la mañana, hasta el día viernes, lo vamos a dejar, hasta el día viernes, y el día sábado se va a habilitar el taller para el día martes, ¿ya? Que ese sería el taller 6, referente a lista, perdón, a pila y cola. ¿Sí? ¿Todo claro? No sé si hay alguna consulta para ya ir cerrando. ¿No? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Bueno, como ustedes bien saben, cualquier cosa que necesiten me pueden contactar por Slack, por correo o por el campus virtual. Voy a estar atento, generalmente en las mañanas contesto los mensajes. ¿Ya? Así que eso, nos vemos el día jueves. Traten de avanzar quizás con estos ejercicios, los vamos a revisar, pero ojalá los pudieran avanzar un poco. Y nos reencontramos ese día para seguir ejercitando para la prueba del próximo martes. ¿Ya? Eso, saludos, que estén bien y nos reencontramos el jueves. Chao, chao.